Bueno, pues ahí se oye el tambor con calasimbre, oiga, y chaveta, para apretarle las cuerdas, y sí, escuchar ese tambor gomero, esas flautas y también esas chácaras, oiga. Esencia de un pueblo como el nuestro que tiene un origen, que tiene un predicamento y que nosotros aquí obviamente siempre intentamos reconocerlo, recordarlo y darle esa dignidad que debe tener, debería tener, oiga, y debe tener. Debería porque en el pasado no la tenía. Afortunadamente contamos con uno de esos amuznaos de nuestra tierra, Pablo de Luca, bienvenido. Tifagüil, con la voz un poquito cascada por Sí, la estamos garganta todos jodida, pero con el bueno, cambio. ahí vamos. Entre tiempos, dice la gente mayor, estamos entre Y, tiempos. este calor que hay Sí, también. es rarísimo esto, ¿no? Pero En bueno, fin, aquí estamos. Han sido días, lógicamente, de cambio después del verano. El otro día estuvo muy bien, la gente le encantó mucho la explicación acerca de la deidad del sol y todo lo que ajá, hablamos. Y hoy vamos a hablar de una persona que tiene que ver sí, con nuestro municipio también. pues sí, me refiero a don Cipriano de Arribas y Sánchez, que fue un farmacéutico que llegó a Canarias, bueno, a las islas en 1847. Ujú, Nació en 1844, él, pero ya en 1879 solicita el nombramiento de farmacéutico de ICO, ICO de ujú, los Vinos, sí. y petición que le considera un trámite. Por tanto, ya desde finales del siglo XIX ya tiene una vinculación con Canarias y con las islas. Hasta tal punto se interesó por las costumbres de Canarias y evidentemente estuvo influenciado por los autores de la época esta, de la última mitad, segunda mitad del siglo XIX, Graubaza, Berteló, Boris Saint Vicent, Bernaud, etcétera, ¿no? Estos escritores, pues se quiso sumar el señor Arribas, ¿no? Utilizando mucho las fuentes orales, era mucho de preguntar a los mayores, de preguntar a los campesinos, a los pastores, y bueno, en realidad pues hizo una labor muy interesante de recopilación de datos, ¿no? De datos tanto de lo que fueron los tiempos contemporáneos después, no sé, del siglo XIX, como de datos del siglo XVI que después nombraremos, en los que da interesantísimas aportaciones documentales, ¿no? De qué pasó con los guanches y con respecto a la conquista de la Berbería, que las costas continentales africanas que estaban enfrente, ¿no? Pues esto es lo que podemos decir de Cipriano. Él tiene una obra que se llama A través de las Islas Canarias, que fue publicada finalmente en 1900. Estamos hablando de principios del siglo XX, o sea, enseguida que Sí. empezó el siglo, ¿no? Ujú, Y hay un dato importante que es relacionado justamente con los realejos, que, bueno, estamos hablando de que llega a los realejos, se traslada a los realejos, entre 1891 y antes de 1895. No se conoce la fecha exacta, pero esa fue, digamos, la banda de edad en la que se traslada o se quiere un poco instalarse en los realejos, ¿no? Que allí muere su primera esposa, doña Hilaria de Avía y Alonso, historiadora que colaboró con él en muchas páginas de su obra. Vivió primero en Realejo de Abajo y más tarde pasó a residir en el barrio de San Agustín, en Realejo Alto, en compañía de su segunda esposa, o sea, doña Concepción Ruiz Marín, ¿no? ujú. Pero bueno, lo interesante es que está enterrada la primera esposa, ¿no? Es la que tiene la inscripción en la lápida, ¿no? O sea, Sí, en el la primera cementerio esposa. de San Francisco, exacto, Realejo Exactamente. Bajo. Este es un Ujú, dato importante que tiene relación con el municipio de Realejo, ¿no? ujú. Y como farmacéutico, pues le interesaba todo lo correspondiente a la botánica, a la flora, a la fauna, y también, como no, a la historia, a los datos que tienen relación con los guanches, y porque él preguntaba mucho, como dije antes, tenía mucha información de la tradición oral, ¿no? Ujú. Y hay un pasaje de la obra interesante en el que fíjate las palabras que, ya que estamos hablando de palabras nuestras del dialecto, ¿no? Le preguntó en cierta ocasión a un campesino
y la conversa es la siguiente. Le pregunta a él, ¿y qué tal se presenta la cosecha? Y el campesino dice, todo anda mal, señor, no hay nada que comer. Ni chiche, que es el gofio, al trigo le ha caído jorra, los líquenes. A la papa le ha caído la mangla, una especie como de oidium, es una cosa científica, una especie de bichito que la jode. Un hongo. Y a las coles se las comen las lagartas o perenquenes, Sí. las orugas. Bueno, no, las lagartas no. Las lagartas, pero no los perenquenes, es las orugas. Sí, Las coles. la lagarta es una especie de oruga verde. Exactamente, las lagartas. No tiene que ver con los perenquenes. Y después se refería de una forma bastante interesante a lo que eran los impuestos. Y decía, y también la contribución y el fielatello. El fielatello eran los fielatos. O sea, sí, los fielatos que estaban entre los municipios. Los impuestos. Uh-huh. Y estamos argollados, o estamos ahogados, que es una palabra también interesante, que se recoge, ya digo, a finales, a principios del siglo XX. Argollados significa ahogados. Uh-huh. Dice, no tendremos más remedios que irnos para Caracas, Venezuela, porque sí. aquí no se puede vivir. Esa es la situación que había en Tenerife, a principios del siglo XX. Sí, además que estamos hablando de una persona que excedía, es decir, tenía un gusto muy cercano, es decir, por conocer, pues plasmar, porque no solamente es la curiosidad de conocer, sino de plasmarlo en un papel, de dejar un documento de cara al futuro en donde se recogiera toda esa sabiduría popular, lo cual se le agradecemos muchísimo, ¿no? Porque normalmente la gente de ciencias, pero curiosamente sucedió lo mismo con el San Miguelero, con Juan Betancur Alfonso, un médico que cogió, se montó a lomos de una mula y estuvo aquí en los altos del Valle de la Orotava preguntando a todo el mundo para escribir, y aquí en Los Realejos también estuvo, es decir que hablamos de gente de ciencia, pero con una vocación humanista tremenda, ¿eh? Hay dos palabras que me llaman la atención, chiche y gofio. Sí. El chiche, bueno, ya también conocía. Y la palabra aljojorra. Sí, que eso son sí. los líquenes. Sí, no, yo la escuchaba por Viera y Clavijo y es una especie de, digamos, de parásito que se pone encima y a las papas le llamaban, lo que caía a las papas, que las jodía, era la mangla. Sí, pero todavía sigue. Es una de las... Tú sabes, las zonas turísticas... La zona turística está plagada de ellos. Uh-huh. Claro que él, Cipriano David Sánchez, le llamaba oidium, porque es el nombre científico. Sí, cierto. Una especie como de parásito. No, y que estamos sufriendo hoy la mangla en todas las zonas turísticas, en las palmeras y demás. Es ese mosquita blanca que se hace como una telilla. Exacto. Bueno, eso. Uh-huh. Pues son palabras interesantes, ¿no? Que sí, muy interesantes. Además, él dejó... Él dejó bastantes significaciones de baile, de cómo se hacían los duelos. Hay un montón de cosas interesantes en su trabajo que nosotros a veces hemos cogido esas páginas de la historia sacadas precisamente de los recuerdos que tiene él acerca de cómo se hacían tratamientos de cura, como el del aro, como, bueno, él también recoge lo de los ritos de pasar al niño por el mimbre para el niño quebrado. Bueno, hay un montón de cosas muy interesantes que él recogió. Lo importante es la terminología que emplea, ¿no? Sí. Lo de chiche sí se conocía. Oye, por cierto, y lo de chiche... Sí, exacto. Aljojorra no es muy conocida en cuanto a los líquidos. ¿Pero tiene alguna relación con Tamasig o no? Bueno, eso no tiene que ver. La palabra aljojorra, con J y H, H muda, sí. Habría que investigar si tiene relación. Chiche, que es el gofio, sí. También podría ser porque es que hay una palabra más fija, que es comer. Sí, ¿sabes? En cualquier caso, yo te puedo decir una cosa, desde el punto de vista filológico, yo recuerdo haber estudiado, y de hecho yo incluso una del planteamiento que yo dije fue el siguiente. Una de las primeras formas al niño balbucear y empezar a hablar, el niño utiliza una serie de sílabas que le son afines a su forma, no tiene dientes, entonces chi, chi, chi. Entonces lo de chiche, chiche, hay muchos niños pequeños que cuando quieren decir comer, chiche, 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 y entonces pues claro, eso puede ser. Llama una onomatopeya. Sí, exacto. Sí, y también claro, no saben hablar, es igual que lo de guá.
Lo que dijimos de Wa, la primera expresión oral de un ser humano, según algunos filólogos, sobre todo relacionados con África, que aquí tenemos ese ejemplo. Sí, sí, Wa, no, pero el Wa. guase se conoce en el continente, Sí, entre los sí, tribus así que significa de asombro, sí. de algo, una expresión de asombro, wow. Sí, hay una compañera que hizo un trabajo muy bueno en África acerca del tema, hablando de eso, de la primera, atención, la primera expresión humana fue esa, guau. Es tremendo eso, ¿no? Bueno, Bueno, de ahí pues viene guagua, de ahí viene el niño cuando llora, guau, guau. Es tremendo eso. sí. Después, en cuanto a los estudios sobre los guanches, relata todos los acontecimientos históricos que hubo, Sí, relata la batalla de Centejo, en fin, las correrías del adelantado Real de Lugo, etcétera. Pues después ponen una serie de datos poco conocidos, como por ejemplo la fundación del Ayuntamiento de La Laguna, 1510, ¿no? se constituye el Ayuntamiento de La Laguna. Ujú. Y después había unas órdenes por parte del Cabildo, había unos comendadores los que eran los gobernadores, como un tal Andrés Suárez de Gallinato, Sí. que pasan poder a la corte y reclama que los guanches vayan a ir a Berbería, a Ah, hacer la campaña de Berbería. de ¿Qué es la Berbería. campaña de Berbería? Bueno, Sí. Berbería es la parte continental, enfrente de Canarias, Sí, lo que constituye Calfaya, Santa Cruz de la Mar Pequeña, toda esta zona, sí. diríamos, del continente, que está frente justo a la isla de Fuerteventura. Y ahí hacían campaña ¿De qué? los españoles, los castellanos, la De Castilla, esclavos, imagino, ¿no? para coger recursos y también para reducir esclavos, Cierto. esclavos berberiscos en este Sí, caso. sí, sí. Y entonces se entablaban unas grandes batallas contra las tribus que habitaban en esa época, estamos hablando de principios del siglo XVI, ¿no? Ujú. Pues ya en 1512 el rey da permiso y entonces con el compromiso, con la condición de que la mitad de los quintos de las presas Sí. y cautivos que se hicieron en Berbería por los vecinos de las islas de Tenerife y La Palma. Es curioso Ujú. este dato, De porque emplea Tenerife y La Palma. justamente La Palma, según cédula real del 6 de febrero de 1511. O sea, estamos hablando de que el rey otorga a este Andrés Suárez de Gallinato Ujú. en fin, una gracia, le concede pues la mitad de los quintos de las presas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se extiende por la parte del Cabildo la obligación a todos pudientes, quiere decir todos pudientes, no solamente en cuanto al punto de vista, digamos, económico, sino a todo el que pueda y está Sí. en edad de combatir, en ir a Berbería a luchar, incluso, dice, incluso guanches Ajá. que conservaban aún como esclavos. Sí. Entonces, los esclavos estos, pues, lógicamente, pues los obligaban. Pero ¿qué pasa? Que los guanches no estaban por la labor. Mm. No estaban por la labor y entonces se reunieron. Y eso fue en 1511, 1512. También se da una petición a la reina doña Juana, que era Juana la Loca, Sí. la hija de Los Reyes Católicos. Ujú. cuando lo gobernaba, estamos hablando de 1512, para que le haga merced, para que se haga mayorazgo. Los mayorazgos son, por una serie de terrenos y tal, seguro tenía solicitado, ¿no? Ujú. Por lo tanto, al nombrarse ya los gobernadores de Tenerife, Cristóbal de Valcárcel y Cristóbal de Lebrón, la orden, o sea, lo que estaba ya vigente en la isla de Tenerife, era que tanto los conquistadores europeos, estamos hablando castellanos, ¿no?, Ujú. como los canarios, se refería a los de Gran Canaria que colaboraron en la conquista de Tenerife, y los nobles guanches, aquí es interesante esta consideración, los nobles guanches, o sea, no cualquiera del pueblo llano, sino los nobles guanches, fueron requeridos, ¿no?, también al aliarse con los villanos, en este caso, trayendo también gente de los poblados, para ir a alistarse a las expediciones de Berbería, ¿eh?, bajo el temor de sublevarse por el descontento general que existía. O sea, había un temor de una sublevación guanche, entonces claro, para evitar eso, llevaron o obligaron a ir a Berbería a luchar, ¿no?, contra los berberiscos, o sea, para hacer Ujú. esclavos y tal, ¿no? Sí. Entonces, claro, esto no estaban de acuerdo los guanches,
sobre todo los nobles, no podían hacerlo salir de la isla, que querían quedarse en su tierra, querían que le dieran tierra, pero que no querían salir, no querían ir a luchar. Por lo tanto, empezaron a movilizarse estos guanches nobles y se confirió un poder ante la corte y ante un escribano llamado Antón Vallejo en 1512, firmado por los siguientes guanches. Fíjate bien ahora los apellidos de estos guanches de 1512, porque nos suena bastante a los que hay todavía actualmente. Sí. ¿No? Uno era Pedro Guanchefira, fíjate bien, Guanchefira es un guanche de la parte de Archifira, en Fania, que vivía en la laguna. Diego Ibaute, ex-mensei de Daute. Diego Guañameñe, ya tenía todavía el apellido de un sacerdote. Sí, un sacerdote. Adivino. Alonso Diego o Díaz, ex-mensei de Aleje. Gaspar Hernández, ex-mensei de Abona, todos eran nobles. Simón de Guimar, Juan Soria, el apellido Soria, Alonso de Soria, Hernando de Ibaute, Francisco Tacoronte, hijo del ex-mensei de Tacoronte, Juan Alonso, Pedro Sebastián, Alonso Guillén, Antonio Hernández, hijo del ex-mensei de Tacoronte, Sebastián, y aquí viene lo interesante, Imova, Sebastián Imova, abuelo de Agustín, de un noble de la zona de Arico. Este Imova, Sebastián Imova, viene de Imuja, que significa en Tamasí los nobles. O sea, Sebastián, el de los nobles. El de los nobles. Hay una comarca entre la zona, digamos, más occidental de Guimas, lo que es la parte del Escobonal, y el barranco de Tamalaya, sí, la parte de Arico, que lo que se llama el territorio de Imova, el territorio de los nobles, Uimuja, que estaba bajo control del Mensei Bencomo. Sí. Por tanto, estamos hablando de que este Sebastián Imova pertenecía a los nobles. Después te habla de Juan de Tejena, o Tejena, el del campamento, Pedro Azano, Diego Guañameñe, Rodrigo Guillén, Juan de Adeje, Juan Navarro, Andrés Hernández, Diego Guillama, Andrés Guillama y Fernando Callado. Fíjate la cantidad de guanches que hicieron una reclamación como que no querían ir a Berbería. Sí. Entonces, también elevaron otra queja, otorgando poder a sus compatriotas Miguel González y Juan Cabello, y estos eran ya canarios, esto era de la isla de Gran Canaria, porque así se denominaban los que participaron en la conquista de Tenerife, pero que eran de Gran Canaria, ¿no? Se llamaban canarios. Sí. Pues bien, por otra parte, estos canarios de la isla de Gran Canaria elevaron otra queja, aparte de la que elevaron los guanches de Tenerife, otorgando poder a sus compatriotas Miguel González y Juan Cabello. Ya estos son de Gran Canaria. Firmando Fernando de León, Fernando Guanarteme el menor, o sea, que había ahí un hijo de Fernando Guanarteme, el que fue el rey de Galdar. Sí. El de Galdar. Y después estaba, esto es muy importante, Pablo Martín Buendía. Este Pablo Martín Buendía fue el que mató a Tinguaro en la batalla de San Roque, en 1495. Sí. A este Pablo Martín Buendía le dieron tierra desde 1502, en la zona de Icó y en la zona de Daute, por la parte de Los Silos, por ahí, ¿no? Pues bien, este Pablo Martín Buendía, nosotros hemos estudiado la trayectoria de este individuo, que fue el que mató sin piedad a Tinguaro en la batalla de San Roque, ¿no? Y tenía una data, la 754, en la que decía, allá donde mataron a Pablo Martín, o sea, se lo cargaron. Sí. Hubo una rebelión, guanche, hacia 1517, a partir de 1517, los estudios que hemos hecho a partir de la fecha, fue cuando se cargaron a Pablo Martín Buendía, ¿no? Bueno, que era el que se había asesinado, había matado sin piedad a Tinguaro, que es hermano de Bencomo, ¿no? Sí. Pues bien, de esa fecha, a partir del 7 de agosto de 1517, ya
en una fecha posterior a ese, no sabemos el año exacto porque no aparece la data, fue cuando ya mataron a Pablo Martín Buendía, que estaba entre los que no querían ir allí a luchar a la brevería, ¿no? Después otro tal Luis Fernández, Hernando de Armas, pero dice que esta queja no tuvo ningún resultado, pues tuvieron que ir forzosamente contra los guanches y contra los canarios. Nada se les concedió y muchos fueron a morir y dejar sus huesos en las costas de Berbería. Bueno, hay que recordar la data bibliográfica. Estamos hablando de Cipriano Arribas Sánchez, ¿no? ¿Cuál es el nombre exactamente del libro? El nombre del libro es A través de las Islas Canarias. A través de las Islas Canarias, ya es una recopilación de toda esa información. Son libros muy especializados. Muy bien. Bueno, pues edición, pero yo lo conseguí en una de las ferias del libro hace años. Sí, señor, además que es muy agradable de leer. Es interesante porque habla de cosas que no nombran otros autores. Sí, entonces, exacto. Además, es una información bastante verídica. Bueno, muy bien, pues ya... Pero ya digo, el Cabildo de Tenerife, que era más bien el que organizaba las correrías donde estaba implantado Fernández de Lugo, ¿no? Porque Fernández de Lugo murió hacia 1525 por ahí, ¿no? Que es la laguna, pero que no tenía reparo en mandar a los guanches a luchar a la brevería porque tenían miedo de que, o temor a que se les sublevaran. Bueno, y de hecho hubo sublevaciones, intentos de sublevación en el primer cuarto del siglo XVI, ¿no? Bueno, muy bien. Por lo tanto, claro, y este dato de Pablo Martín Buendía, el asesino de Tinguaro, pues revela que donde mataron a Pablo Martín, o sea, una de las datos, unos terrenos, pero no aparece la fecha. Pero investigando, como te dije antes, a partir de 1517, es cuando se produce la muerte de este hombre. Pueden ser en 1518, 1519, 1520, cualquiera de esas fechas. Muy bien, pues Pablo, se nos terminó el tiempo, pero muy interesante, muy interesante. Oye, al final has moderado la voz, lo has hecho muy bien, ¿eh? No, es que tengo la voz cascada. Esta noche ha sido horrible. Ya sabes, miel, propóleo, limoncito. Y bueno, un roncito con miel de vez en cuando también a la muerta te quita, ¿eh? Bueno, el roncito, vamos a ver. Si no vas a conducir. Un abrazo, amigo, y seguiremos hablando. Muchas gracias. Ya me contarás cómo va el periplo de lo del nuevo libro y demás, Bien. Afortunadamente se vendió muy bien en la Feria del Libro de la Laguna, que fue del 10 al 13. Muy bien. Bueno. Pues desde aquí decididamente apoyando y muy agradecido siempre de esa petición y ese pues también prólogo que un servidor tuve el honor de hacer. Un fuerte abrazo, amigo. Saludos. Ahí